Hola, bienvenido al objeto de aprendizaje en Microsoft Access, consultas de referencias cruzadas. El objetivo de esta unidad es conocer las consultas de referencias cruzadas en Access y saberlas diseñar a través del diseñador de consultas. Las consultas nos permitirán analizar información contenida en una tabla. En detalle de los contenidos hablaremos de una serie de conceptos que son necesarios entender para el diseño de las consultas de referencias cruzadas, como es el concepto de títulos, tanto de filas como de columna, y hablaremos también acerca del concepto del cálculo de la función de grupo que totaliza una consulta de este tipo. Veremos seguidamente cuál es la herramienta, el asistente, que nos permite crear fácilmente este tipo de consultas, tanto en la fase de diseño como en la fase de ejecución. Las consultas de referencias cruzadas nos van a permitir cruzar información almacenada en una sola tabla. En ese sentido es algo parecido a una hoja de cálculo, en el cual se distribuye la información de forma matricial, distribuida en filas y en columnas, y dentro de la matriz se realiza algún tipo de cálculo. Esta herramienta nos permitirá analizar la información almacenada en dicha tabla. Vemos en nuestro ejemplo un posible resultado de una consulta de referencias cruzadas. En rojo tendríamos dos elementos importantes como son los títulos de fila y títulos de columna. En nuestro caso se está cruzando una información relativa a las ventas en una empresa, donde en los títulos de columna se visualizan los meses en los cuales se ha vendido algo y en los títulos de fila se visualizan los distintos vendedores. En el interior de la tabla, es decir, en la intersección de una fila y una columna determinadas, se mostrará un cálculo relacionado con una persona que figura en el lado de las filas, en el lado izquierdo, en un mes determinado, en un dato que figura en una de las columnas. En azul, por lo tanto, se realiza siempre un cálculo que está relacionado con un valor de la fila y un valor de la columna. Por lo tanto, en una consulta de referencias cruzadas siempre hay dos ítems principales. Por un lado, los títulos y por otro lado, los cálculos que se realizan. Para poder diseñar consultas de este estilo, hemos de acceder a un asistente que nos guiará en el proceso de diseño. El asistente está disponible a través del examinador de objetos dentro del ítem consulta y accediendo al botón nuevo. En este caso se mostrará un cuadro de diálogo desde donde podemos acceder, por supuesto, al diseñador genérico de consultas, pero también acceder a un asistente para la creación de consultas de referencias cruzadas. Seleccionando este ítem, el asistente comienza a funcionar y nos va a pedir una serie de elementos que nos diseñarán la consulta. En primer lugar, se solicita la tabla donde está la información que queremos mostrar de una manera tabulada. Mostrará un listado con las tablas disponibles en la base de datos, de la cual seleccionaremos la que queramos. Seguidamente, el asistente nos va a indicar una lista con los campos que tenga dicha tabla. Hemos de indicar cuál de ellos va a formar parte de los títulos de columna, cuál de ellos queremos colocar a nivel de filas para mostrar la información en las filas del resultado. Seleccionaremos uno de los campos y veremos que en la vista previa que aparece en la parte inferior del asistente ya se nos mostrará los valores distintos para esta columna. El siguiente paso del asistente hace lo mismo pero con los títulos de columna. Es decir, debemos seleccionar entre los campos disponibles de la tabla cuál de ellos va a formar parte de los títulos de columna. Una vez seleccionado, veremos también en la vista previa inferior que ya dispondremos de los títulos de columna hasta este instante. Seguidamente hemos de indicar cuál es la columna que queremos totalizar, es decir, cuál queremos que sea el cálculo que realizaremos en el interior de la tabla. Seleccionaremos el campo a partir del recuadro de la izquierda y a partir del recuadro de la derecha podemos seleccionar el tipo de cálculo. Aparecerá una serie de operaciones, de funciones de grupo que podemos aplicar a los datos de la tabla. Por último, el asistente nos solicitará que indiquemos cuál va a ser el nombre intuitivo con el cual grabaremos esta consulta, igual que cualquier otra consulta de la base de datos. Una vez diseñada la consulta, mostraremos dentro del examinador de objetos, en el ítem consultas, veremos que hay una entrada con el nombre que hemos utilizado para esta consulta. Para poder ejecutarla, simplemente hemos de seleccionarla haciendo un clic sobre dicho nombre y acceder al ítem Abrir.
Exactamente igual que cualquier otra consulta de selección o de acción, se llevará a cabo la consulta, es decir, se buscará la información tal y como se ha diseñado la consulta en el asistente. El resultado que obtendremos será una consulta de referencias cruzadas, es decir, los encabezados de columna del resultado harán referencia, en nuestro caso, a el campo que hemos utilizado como título de columna. En nuestro caso eran las ventas, distribuidas por meses, por lo tanto veremos una columna por cada mes. En los registros que veamos en la parte inferior de estos encabezados, se utilizará la primera columna para utilizar los títulos de fila. En nuestro caso eran los nombres de vendedor. Por lo tanto, aparecerá un registro para cada vendedor que ocurra o que se encuentre almacenado en la tabla. El resto de celdas o de partes de los registros de este resultado mostrarán el total que hemos previsto. En este caso era el total de ventas o la suma de ventas. Hemos utilizado la función suma y aparecerá debajo de cada mes y persona un número que totalice la suma de ventas de cada persona y mes. Resumimos los conceptos vistos en esta unidad. Hemos hablado de las consultas de referencias cruzadas como una herramienta de análisis para la información almacenada en una tabla, de forma que nos permiten mostrar dicha información en forma tabular, como una tabla de doble entrada. Seguidamente hemos hablado acerca de los conceptos que intervienen en el diseño de una consulta de referencias cruzadas, como son los títulos de fila y columna y el cálculo que realizamos a partir de estos valores. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.